Yo solo quería ahorrarle un disgusto a Gaspar, pero sobre todo a mi padre, las cosas como son. Piensas en las consecuencias y en el qué dirán y entonces sigues y sigues y sigues tirando adelante hasta que un día lo único que puedes hacer es seguir en la jaula. Así es como te sientes tú, como en una jaula. No lo demores más. ¿Eh? No llegues a un punto donde no haya marcha atrás. Yo lo siento mucho, pero le hice creer que tenía una relación con Gaspar para que se quedara tranquilo. Ya le he dicho a mi padre que lo mío con Gaspar era una mentira. Has sido muy valiente. Entonces será mejor que me acompañe Fina. ¿Acompañarle a dónde? A Madrid. Me han llamado de la tienda de Arenal, quieren que hable con el nuevo escaparatista. ¿Te importa? No, claro que no. Luego te confirmo la hora. ¿Te gusta el hotel? ¿Qué hotel? Sí, ahora mismo estoy en una nube. Gracias. Estoy hecha un flan. Marta, ¿y si esta noche no pasa nada? Podemos volver a poner la excusa a Carmen de que tenemos que ir a Madrid y entonces volvemos a este precioso hotel de Illescas. Podemos esperar lo que haga falta. Al miedo se le combate con mucho cariño. Y muchos besos. Si yo solo con mirarte a los ojos ya tengo suficiente. Por fin tengo a doña Marta en mis brazos. ¿Ni se te ocurre volver a llamarme así? ¿Y cuándo te fijaste en mí por primera vez? Desde siempre. Siempre tan independiente, tan sofisticada, tan elegante. ¿Qué fue lo que te gustó de mí? Que eres muy alegre. Tu boca, la sonrisa contagiosa cuando te ríes de cualquier tontería de Carmen. Cuando intentas controlar ese carácter tan peleón que tienes. Para. No pienso parar. No pienso parar nunca. Quiero saberlo todo de ti. Cada detalle. Cada rincón. ¿De verdad está bien si solo nos abrazamos? Sin prisa. Ha sido la mejor noche de mi vida. Ya sé lo que es esconderme. Y, Marta, quiero que seas consciente de que va a ser muy duro. Yo no quiero dejar de sentirme feliz. Hoy no, Fina. Jamás en mi vida me he sentido tan viva ni tan fuerte. Yo creo que antes jamás he estado enamorada. Pero nada parecido a esto. Y no quiero renunciar a ello. Esto nos va a poner a prueba a las dos, Marta. Yo estoy dispuesta a afrontarlo. ¿Tú? Champán y queso. Solo nos faltan los bollos. Contigo estoy aprendiendo a sentirme viva de nuevo. A amar. ¿Estás segura? Estoy segura. A veces me da algo de pena que el motivo por el que te quedases fuese la salud de tu padre. Aunque así podamos estar juntas. Pues también me quedé por ti, boba. Estoy dispuesta a alquilar ese pisito para que podamos encontrarnos siempre que queramos. Podrían meternos en la cárcel, ¿no? Si nos descubren. Precisamente en un piso no nos descubrirían. Yo jamás he sentido esto que siento por ti. ¿Qué quieres que haga? Ay, mi amor. Me gustaría poder vivir este amor sin tener que escondernos. ¿Qué es lo que tengo que entender? Pues que nos hemos enamorado. Marta, tengo que decirte algo. Le he tenido que contar a Carmen lo nuestro. ¿Estás loca? No. ¿Pero cómo se te ocurre No, contárselo Marta, a Carmen? Marta, antes de que entres en pánico, te diré que Carmen es la mejor amiga que tengo y te aseguro que no va a decir nada. Ella estaba convencida de que nuestras salidas a Madrid eran una recompensa profesional. Por eso tuve que explicárselo. Solo pretendía quitarte un problema de encima. Me has dejado desnuda delante de ella, ¿lo entiendes?
Fina, tienes que entender que además soy tu jefa. Y que no me puedes exponer así delante de mis empleadas. Desgraciadamente ya no puedo dar marcha atrás. Pero yo sí. Que lo mejor será que dejemos esta locura aquí y ahora antes de que vaya más. No, Marta. Te vas a rendir ahora, que sabes lo que quieres de verdad en la vida. Que lo que sientes es real y te hace feliz. Entonces, ¿por qué lo has estropeado todo? Esta tarde, cuando termine el turno, nos reunimos donde siempre. Necesito pedirte perdón. De verdad, no sabes lo mal que me siento por ti, que no quiero que haya ni un solo secreto entre nosotras, ni uno. Porque quería que esta relación fuera honesta, de confianza. Yo también. Pero entre tú y yo, nadie más. Ya lo sé, tienes razón. Pero tenías una vida hecha. Y he tenido que llegar yo para ponerla patas arriba. Absolutamente patas arriba. Pero yo lo entenderé perfectamente si tú decides cerrar la puerta. Y acabar con esto. Hasta yo lo prefiero con tal de no verte sufrir. Marta, yo te quiero demasiado. Te quiero muchísimo y me siento muy egoísta. Perdóname. Supongo que el miedo, la esperanza y la incertidumbre son emociones de la vida. Especialmente del amor. ¿Significa esto que vas a seguir apostando por lo nuestro? Significa que a pesar de todo no quiero vivir sin ti. De verdad soy tan feliz. ¿Y no vais a echar de menos, no sé, mostraros como una pareja normal? Que un matrimonio es para toda la vida. Y yo no creo que lo vaya a romper por ti. ¿Usted con quién se cree que me estoy viendo? Sí, sé que es un hombre casado. Estoy diciendo que no hay ningún hombre. ¿Qué es lo que no entiende? Pero, ¿entonces qué? No entiendo. ¡Que es una mujer! ¿Qué? Estoy enamorada de una mujer, padre. Que se lo he dicho a Marta. ¿Qué le has dicho? Que me he enamorado de una mujer. Primero Carmen, ahora tu padre y luego ¿quién? ¿Te das cuenta que cualquiera podría arruinarnos la vida? ¿Por qué? No, dime, ¿por qué? Porque estoy cansada de vivir así, Marta. De no poder ser quien soy. Sabes que a la gente la detienen por esto, ¿verdad? Pues claro que lo sé. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy ingenua? Tengo la esperanza de que mi padre, con el tiempo, termine entendiéndolo. Mi padre conoce el pecado, pero no el pecador. Así que tu vida perfecta y tu intachable reputación están a salvo. No te preocupes. Al parecer, tu padre habló con don Agustín. No le dio detalles, pero el cura no es tonto y ha sacado en claro que hay algún enfermo entre nosotros. Tuve que tajar la conversación en la cantina. Pues precisamente yo te iba a pedir que me acompañaras a la tumba de mi madre, a llevarle flores. Ahora mismo tu padre, si nos ve juntas allí, ¿cómo reacciona? Mi padre no quiere ir conmigo. No quiere aparecer ante la tumba de mi madre con una descarriada como yo. Ahora mismo te daría el abrazo más tierno del mundo. Ahora lo único que podemos hacer es mantener la distancia. Que por el momento es mejor que no nos veamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A Fina veo a una chica excelente, trabajadora, amable, con muchas virtudes. Tiene que estar muy orgulloso de ella, Isidro. Fina es una mujer extraordinaria. Porque yo no voy a negarme a mí misma. Por mucho que le quiera, o por mucho que le eche de menos, no lo voy a hacer. No te lo mereces. Y mucho menos que una de la reina hable bien de ti. ¿Quién ha hablado bien de mí? Obviamente tu jefa, la que tienes tan engañada. Doña Marta. Doña Marta, sí, que se le ha llenado la boca contando lo profesional y lo maravillosa que eres. Y no puedo compartir lo más bonito que me ha pasado en la vida con él. Marta, yo me siento muy sola. Pero tú no estás sola. No lo vas a estar nunca. Antes me ha dado la sensación de que ya no estás tan enfadada conmigo. Es que me resulta imposible. Entre nosotras, entre tú y yo, deberíamos ponernos las cosas fáciles. Y eso significa ser honestas la una con la otra, perdonarnos, apoyarnos, encubrirnos. Tengo una cosa para ti. Las llaves del apartamento que he alquilado en Madrid. Madrid, una gran ciudad donde nadie nos conoce. Tener nuestro propio espacio íntimo. Un lugar en el que poder amarnos libremente. Si no hay nada más que desee en el mundo más que esto. No, sí, sí, fin. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
Jaime. No me esperabas, ¿eh?